salgan los profetas a profetizar, que salgan los levitas hoy a ministrar, que un manto del cielo cayó y una gloria mayor descendió. Si usted trajo Biblia, vamos a ubicar allí en 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Amén. Un mensaje que el Señor entregó a mi vida. Amén. Si se puede poner por un momento de pie, si no, de igual manera Dios le bendiga. Y dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, diga conmigo, porque yo soy templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo, hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero, como dice la palabra o el título, ¿qué tengo para dar? Diga conmigo, ¿qué tengo para dar? Este es un mensaje que Dios me entregó de una manera quizás fácil, por decirlo así, o algo oportuno. Diga conmigo, oportuno. Porque yo estaba en cierto lugar, habíamos 3 personas allí. Quiero dar este testimonio para entrar en el mensaje, de que estaba en ese lugar y habíamos 3 personas, y entre ellos estaban 2 conversando, y por un momento se me quiso mover, como por decirlo así, como que el celo, como que verdad, no me incluyeron en la conversación, pero inmediatamente escuché la voz de Dios que me dice: ¿qué tienen para dar para ti? ¿Qué tienen ellos que aportar para ti? Y le dije: ¿cómo así, Señor? Porque tú no puedes anhelar algo que no aporta a tu vida espiritual. Y de allí el Señor me entregó este mensaje, y ahora lo entiendo, y podemos entender por eso que dice el Señor que no nos unamos a yugo desigual, ¿verdad que sí? Porque ¿qué va a concordar una cosa con la otra, o al incrédulo con el que cree? Amén. Y yo quiero que usted hoy sea entendido en el Espíritu. Yo quiero que usted entienda lo que el Señor quiere hablarte hoy, porque muchas cosas tú vas a entender de por qué suceden cosas en nuestra vida y por qué no. Porque me llama mucho la atención de cuando el Señor me estaba hablando y me decía estas cosas, yo hablaba con el Señor, porque quizás en ese momento podremos decir humanamente que sentí celos, pero Dios permitió la oportunidad para enseñarme y poder traer este mensaje a su vida, como queriendo decir que por qué te pones así si ellos no tienen nada bueno que aportar a tu vida. Y el Señor me llevó esta palabra y entendí lo que Dios quería hablar a mi vida. Porque ¿qué podemos acordar ellos y yo si no tenemos la misma fe, por decirlo así, si no tenemos las mismas ideas, si no creemos al mismo Dios? Amén o no amén. Y me enseña a mí la palabra que estando Pedro y Juan en la hora novena, cuando iban al templo de la hermosa, se le acercó un hombre, o no se le acercó, estaba allí porque estaba paralítico, y le dijo, le pidió prácticamente limosna. Y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí es donde que viene la pregunta: ¿qué vamos a dar nosotros? ¿De qué estamos llenos en nuestra vida? ¿De qué están llenos nuestros pensamientos? ¿De qué está llena nuestra boca? ¿Amén o no amén? Porque bien dice la Escritura que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en el libro de Hechos que todos eran llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora el interrogante está: ¿de qué estoy lleno yo? ¿De qué están llenos mis pensamientos? ¿De qué está lleno mi corazón?
Porque el problema no es el pensamiento. Porque quizás yo puedo pensar algo ahorita, pero el problema es que estoy pensando si le estoy dando calidad o no a ese pensamiento, si le estoy dando rienda suelta o no a ese pensamiento. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que codicia a la mujer del prójimo ya pecó. Pero el problema no es mirar, el problema es el pensamiento que estamos llevando a nosotros. Cuando tu pensamiento está en ese nivel, es que está lleno tú en tu corazón. Porque cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, y dice la Escritura que nosotros somos templo y morada de Dios, ¿verdad que sí? Lo acabamos de leer. Pero ahora la pregunta está, ¿estará habitando Dios dentro de nosotros? ¿Estará habitando Dios en nuestros corazones? ¿Estará habitando Dios en nuestros pensamientos? ¿Seremos nosotros sensibles a la voz de Dios? Porque aunque usted no lo crea, yo quedé impactado en ese momento. Porque hay veces nos podemos alimentar de mala alimentación, ¿verdad que sí? Podemos llevar una dieta balanceada, podemos llevar una dieta que va a destruir nuestra salud. ¿Amén o no amén? Así es en el mundo espiritual también. ¿Qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación está alimentando nuestros oídos? Está alimentando nuestro espíritu, está alimentando nuestra alma. No podemos parar y decir, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Pero qué voy a dar? ¿Qué le voy a dar a aquel que se me acerca a mi vida para dar un consejo? Porque yo muchas veces he escuchado, y he escuchado esto, decir de las madres, no, porque yo soy amiga de mi hija. No. Porque cuando tú no corriges, tú estás siendo un alcahuete. Así también es el Señor. Cuando tú no te dejas corregir, tú andas buscando que te alcahuetee. Amén o no amén. Porque el Señor muchas veces, aunque usted no lo cree, en los mínimos detalles, el Señor te va a corregir cuando tú no estás bien. Cuando Dios ve que algo se está moviendo en tu corazón, Dios te va a corregir. Ey, como queriendo decir así, hablando coloquialmente, ey, te está dejando dominar tu corazón de Él. No estás bien lo que estás pensando. Porque ¿qué pude haber pensado yo en ese momento? Imagínense yo, si yo no hubiese escuchado la voz de Dios. Y cuando esa voz de Dios vino a mi vida, eso trajo paz, trajo alegría a mi vida. Y entendí esta palabra que dice que nosotros somos sal de la tierra. ¿Y qué cosa, no? Usted come la sal, sorry, quizás, ¿qué podemos decir de lo que podemos sentir cuando comemos sal solo? Pero la comida sin la sal sabe mala, ¿verdad que sí? Pero a muchos les vamos a caer mal, muchos quizás no vamos a pertenecer a un grupo. Y yo de verdad no le niego, me sentí contento cuando el Señor habló en mi vida. Y en un momento se me dio la oportunidad, porque se estaba hablando algo ahí, y me hicieron una pregunta. Y me dijeron, varón, ¿qué opina usted de esto? Yo, bueno, se los voy a decir así más fácil. El mismo Jesús lo dijo, y le busqué la palabra. Y le pregunté yo a ellos, ¿qué pensarías tú si yo te dijera a ti que tú para ser mi amigo tienes que hacer lo que yo te diga? ¿Qué puedes decir tú? No, por lo que te es loco, me decía. Y yo le decía, y Jesús dijo esto, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo digo ahora, ¿qué dicen ustedes de esta palabra? Ahora yo te pregunto a ti nuevamente, si Jesús te dice a ti, tú para ser mi amigo tienes que hacer lo que yo diga, ¿qué pensarías tú? Porque yo le pregunté a ellos y ellos no me supieron responder. Claro, lo entiendo porque son personas no creyentes a Jesús. Pero tú que crees en Jesús, ¿qué dirías tú? A mí me convendría hacer lo que Jesús dijo que yo haga. ¿Amén o no amén? Porque cuando Jesús envió a los 12, dice que los envió de 2 en 2 y les dio autoridad. Si ellos no hubieran ido, ellos no hubieran tenido autoridad. Si ellos no hubiesen ido, hubiesen desobedecido a Jesús, ellos no hubiesen tenido autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios.
para libertar al cautivo. Pero ¿qué va a libertar usted y yo si no tenemos a Jesús? Porque Job ofrecía sacrificio a Dios, ¿verdad que sí? Todos los días. Pero tuvo que venir algo a su vida para poder conocer a Dios cara a cara, por así decirlo. Porque Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job estaba sacrificando holocaustos a alguien que solamente había oído. Quizás nosotros también hemos sacrificado cosas a alguien que nosotros hemos oído, pero no lo hemos visto. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué vamos a dar nosotros? ¿De qué estamos llenos nuestras vidas? Porque Jesús le preguntó a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me ama? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me ama? Señor, yo te amo. Pedro, ¿me ama? Señor, hasta la muerte iré contigo. Pero cuando Pedro se envió en eso, tuvo que maldecir para confundir a aquellos de donde lo estaban viendo. ¿Amén o no amén? Después que Pedro negó a Jesús, sintió el peso de la gloria, porque vino el redarguir del Espíritu sobre su vida y vino el arrepentimiento. Por eso es que cuando Jesús resucitó y se le volvió a aparecer a Pedro, dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama? Pedro, ¿me ama? Y él le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Hay veces nosotros decimos que amamos cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. ¿Amén o no amén? Yo me sentí por ese momento y yo le dije: Señor, si es necesario, aíslame de toda esta gente. Porque yo prefiero tener una relación contigo y no con ellos. Porque entendí lo que Dios había hablado en mi vida. Porque entendí cuando Jesús, cuando el Padre, cuando Dios me dijo que tienen ellos para aportar a tu vida. Por eso es que cuando tú ves un árabe, no se relaciona con cualquiera. ¿Por qué? Porque no van a aportar a su vida. ¿Qué les van a aportar? Ellos se van a relacionar con alguien de su nivel o mayor de su nivel. Menos de ellos no se van a relacionar. ¿Por qué? Porque ¿qué le van a aportar a ellos? Díganme. Ellos no van a cambiar la cultura por otro. Y hay veces nosotros cambiamos nuestra cultura de reino para encajar en el mundo. ¿Amén o no amén? Tú no puedes negociar el reino. Porque cuando Judas lo negoció, que se quiso arrepentir y entregar las monedas, ya no hubo vuelta atrás. Diga conmigo: no puedo cambiar la cultura del reino por la del mundo. Pero ábralo. No puedo cambiar mi cultura del reino por la del mundo. ¿Estaremos siendo sabios? ¿Estará el temor de Dios en nuestro corazón? ¿Estaremos buscando lo correcto? ¿Estaremos llevando a nuestros hijos, como dice la palabra del Señor, instruir a nuestros hijos en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de ellos? Una vez vi un hombre de Dios diciendo esto que me impactó mi vida. Hay veces decimos: es que no voy a la iglesia porque no tuve ganas. Cuando no tiene ganas, decía él, es que tenemos que ir más. Porque todo el mundo va a la iglesia cuando tiene ganas. ¿Amén o no amén? Pero cuando tú no tienes ganas y vas a la iglesia, tú estás venciendo la carne. Y ese hombre decía, y de verdad que me gustó, y ese hombre decía que Dios ve más con agrado cuando vas sin ganas que cuando vas con ganas. Porque él decía, pues, y me gustó eso, porque tú estás venciendo y estás yendo para agradar a Dios. Porque ¿quién no va con ganas a un lugar? Cuando usted a su hijo le dice que no va al colegio, ¿qué hace usted? Ahí le dice usted: ay, mi hijo, sí, acostado. Pastora Luri, cuando Simón le dice a usted: mami, no voy al colegio hoy, ¿qué dice usted?
Hay más hijos, quédate acostadito que ya te voy a hacer el desayuno. Así tenemos que forzar a nuestros hijos a entrar al reino del cielo. Así tenemos que forzarnos nosotros para entrar al reino. Si no tienes nadie que te empuje, empújate tú mismo. Háblate a ti mismo. Porque David se hablaba a sí mismo y se decía: alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se estaba hablando, se estaba empujando a sí mismo. Y yo no me imagino que David estaba sentado debajo de una mata y estaba aburrido. Ay, este pensamiento es bonito, lo voy a escribir en el Salmo. No, David estaba sintiendo de salmo. David, cuando escribió los salmos, estaba siendo perseguido por Saúl. Él no estaba acostado. Y él veía la gloria de Dios. Cuando él clamaba, veía la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? No, que hoy no voy a la iglesia. No, porque esto, porque aquello. Buscamos cualquier excusa para no buscar a Dios. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿qué voy a dar? ¿En qué evangelio estoy creyendo yo? ¿Estaré lleno yo de la presencia del Señor? ¿Estaré lleno yo del poder y del Espíritu Santo? ¿Conoceré yo las manifestaciones del Espíritu en mi vida? ¿Entiendo verdaderamente cuál es el sacrificio de la cruz sobre nosotros? El sacrificio que hizo Cristo, que derramó su sangre por ti y por mí. ¿Hemos entendido eso? Cuando tú entiendes eso, ni tus hijos te paran. Cuando tú entiendes verdaderamente quién murió por ti en el cruz del Calvario, no hay demonio ni infierno que te detenga. Ni se junta Satanás con todos sus demonios, te va a detener. Porque tú sabes a quién tú le has creído. Porque tú puedes decir, como pasó con Esteban cuando lo estaba peleando, él se arrodilló y miró al cielo y adoró a Dios mientras lo estaban peleando. Imagínense ustedes ese celo. Y hay veces decimos cualquier cosa, la agarró conmigo. Imagínense ustedes esa persecución que tuvo la iglesia primitiva del Señor en el libro de Hechos cuando estaban peleando a Esteban. Cómo me impactó esa historia que él se arrodilló y miró al cielo. Y en vez de estarse lamentando, daba gloria a Dios prácticamente. Agradecía a Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Señor, porque sabía a quién había creído, porque él lo apedrearon por anunciar el evangelio de Cristo, y fue la primera prédica y la única que hizo, porque confrontó un pueblo. A Pedro y a Juan lo encarcelaron y el ángel lo soltó, lo liberó. Por eso que cuando tú verdaderamente caminas en esa voluntad de Dios, no hay nadie que te pueda detener. Y usted se pone a leer el libro de Hechos, los primeros capítulos. Ellos enfrentaban a la gente porque les decía: porque ustedes mataron a Jesús, porque ustedes hicieron esto con Jesús, y los enfrentaban. Yo decía: Señor, tú levantas a un Pedro en estos tiempos, y no sé qué será de la vida de la gente. Porque imagínense ustedes que a Pedro se le acercaron esa manta de vagabundo, como digo yo, y Pedro les dijo esto: ustedes los entregaron, ustedes los mataron, ustedes los crucificaron, y les predicó. Imagínense que yo me ponga a decir esto, Pastor Oscar, que yo me ponga a hablar así como Pedro en aquellos tiempos. ¿Qué pasaría del pastor Rodríguez? ¿Cómo? Pero dice la escritura que se convirtieron 3,000, que después se convirtieron 5,000, solamente porque predicó y señaló. Porque él sabía dónde estaba parado.
Porque cuando llegó al templo de la hermosa a la hora novena, porque ellos iban a orar a esa hora, el paralítico se le acercó pidiéndole limosna. O el paralítico estaba allí cuando ellos se le acercaban, porque dice la Escritura que Pedro y Juan se le quedaron mirando a los ojos. Y dice la Escritura que el paralítico esperando algo. Y le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice que le dio la mano derecha y no levantó. Y sus tobillos y sus rodillas fueron afirmadas. Hay veces no es necesario tener oro, no es necesario tener dinero. Es necesario tener el Espíritu Santo en tu vida. Es necesario tener la presencia del Padre en tu vida, para que tú puedas hacer cosas en su nombre. Para que cuando venga esa persona a tu vida, tú la puedas socorrer. Porque dice la Escritura que ese hombre había nacido así. Y llegaron estos dos hombres y fue sano. ¿Cuántas personas no irían a orar en esa hora en el templo de la hermosa y veían a ese hombre allí y quizás ni misericordia tendrían de él? ¿Amén o no amén? Ahora pregunto yo nuevamente, no me contesten. ¿Qué tengo yo para dar? ¿De qué me estoy alimentando yo? ¿De qué me estoy rodeando? Yo le decía hoy a mi compañero de trabajo, yo le decía, porque estaban hablando cosas ahí, yo le decía, mira, la Escritura dice que ni aún se mencione entre nosotros lo que se hace en el secreto. Cuando yo le dije eso, dejaron de hablar. Que usted se puede imaginar lo que estaba hablando. Porque hay veces me respetan cuando estoy, y hay veces me respetan como que se le olvida. Y yo vengo y le saco una palabra. Porque tú te tienes que posicionar donde tú vayas. Si a ti no te respetan donde tú vas, no te estás posicionando. Y si tú no te estás posicionando, no estás dando testimonio. ¿Amén o no amén? Pero hay veces nosotros, en vez de darnos posición, en vez de convertirse ellos a nosotros, nosotros nos convertimos a ellos en sus conversaciones. ¿Y qué conversación podrá tener la gente del mundo? ¿Qué conversación puede tener una gente inconversa? Díganlo. ¿Y qué puede aportar eso a tu vida? ¿Qué puede aportar eso a tu espíritu? En vez de nosotros de huir como hizo José, nosotros venimos y nos instalamos mejor. ¿Amén o no amén? ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere ser lleno o no quiere ser lleno del Espíritu Santo? Anhélenlo su vida. Porque a mí me enseña la Escritura que cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que estaban todos en oración constante, cantando himnos. Cuando hacemos las intercesiones, ¿cómo nos paramos nosotros a interceder por otra persona? ¿En qué condiciones estoy? Porque si usted no le habla a alguien y usted se pone a interceder por alguien, usted no sabe las consecuencias que está corriendo en su vida. Cuando usted se pone a interceder por otra persona y usted tiene una rencilla en su corazón, usted no sabe las consecuencias que están viniendo para su alma. Porque ¿cómo puedo ponerme yo en lugar de alguien para interceder por alguien cuando yo en mi corazón tengo un problema? ¿Qué voy a dar? Díganme, ¿qué voy a dar? Si tengo resentimiento por otra persona, ¿qué va a fluir en mi vida? Díganme. ¿Qué va a pasar, pastor local?
Sus oraciones son estorbo para Dios. Cuando tú no oras ante Dios como tiene que ser, tus oraciones son estorbo. Por ejemplo, yo estoy molesto con mi esposo, tuvimos una indiferencia, yo decidí no hablar, pero yo me acerco a la presencia de Dios, a orar, pero ¿qué va a suceder con mi oración? No pasa al techo eso. Porque Jesús dijo, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y él le dijo, bueno, esto está fácil. Cuando tú vayas a orar, ahora sí, Padre nuestro, tú que estás en el cielo. Y todos sabemos el Padre nuestro, ¿no? Pero hay una parte que dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Y hay veces queremos que Dios nos perdone a nosotros cuando nosotros hemos perdonado a nuestro esposo o nuestra esposa, o nuestro vecino, o nuestro primo, nuestro hermano, independientemente de la persona que sea. ¿Amén o no amén? Porque eso es lo que hay en tu corazón. Porque yo muchas veces he enseñado en este lugar que está el amor de Dios y está el amor de nosotros, el sentimiento. Cuando tú andas con el sentimiento tuyo, va a ir superior. Pero cuando tú amas con el carácter de Dios, con la templanza de Dios, todas las cosas van a ser diferentes porque tú estás entendiendo las cosas. Estás entendiendo cómo es el mover del Espíritu, estás entendiendo cómo es el mover del Padre. Jesús dijo, yo hago las cosas que veo hacer al Padre. ¿A quién le estás viendo hacer usted las cosas? Cuando tú actúas, ¿estás actuando por qué? ¿Porque viste a Jesús en tu vida? ¿O porque viste a la vecina? ¿O porque viste el hermano? ¿O porque viste el primo? ¿Amén o no amén? Nuestro mayor testimonio es nuestros frutos. ¿Amén o no amén? Cuando yo voy caminando y voy dando frutos buenos, la gente va a creer en nuestro evangelio. Pero cuando yo no doy testimonio, ¿qué va a suceder? Nadie va a creer en nuestro evangelio. Nadie va a creer en el Cristo que nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque no hemos dado testimonio. Hay veces se mueve más el Espíritu Axarón en nuestras vidas que el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ustedes saben que es Axarón, para los que no lo conocen, es un hombre, hijo de David, que se rebeló contra su padre y le quiso usurpar su trono, aunque lo tuvo un tiempo. Y hay veces se manifiesta más ese espíritu que el mismo Espíritu Santo. Porque Absalón es rebeldía, es orgullo, soberbia. Cuando esas tres cosas se están moviendo en tu vida, se está moviendo el espíritu de Absalón. Pero cuando en ti se mueve la templanza, la mansedumbre, el amor, la paciencia, la bondad, benignidad, se está manifestando el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Sonría que Cristo le ama. Porque como siempre he dicho yo, lo de esto es jugar el Evangelio, lo de esto es vivir una vida diferente para Cristo. Porque ahí es donde hace la diferencia. Cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a Pedro, dice la Escritura, que lo dejaron todo para seguirlo. Y Cristo le fue formando en el camino, le fue enseñando. Y a mí me llama la atención algo que cuando yo estaba buscando esta palabra y estaba preparando este mensaje, dice la Escritura, que ni Pedro ni Juan no tenían letra, por decirlo así, no tenían estudio. Y mira todo lo que hizo Dios o Jesús a través de ellos.
Porque ellos se dispusieron a trabajar para el Señor. Porque ellos entendieron verdaderamente el llamado que Jesús le había hecho a ellos, le había entregado a su vida, que fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Hay veces nosotros vamos en el camino, ay, pero poco a poco se nos va toda la vejez y nos quedamos en el poco a poco. Amén o no amén. Arrebatemos al reino. Por eso que la palabra de Cristo dice que el reino sufre violencia, pero solamente los valientes. Amén o no amén. Busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Busquemos las cosas del Espíritu que nos llevan a la salvación. Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Alguien que me ayude a predicar? ¿Quiénes son los deseos de la carne? La envidia, el celo. Pero los deseos del Espíritu, dice la Escritura, que son contra los de la carne. Ahora vuelvo a preguntar nuevamente, estoy como el Señor cuando le preguntaba a Pedro, ¿qué tengo para dar? Quizás no estamos paralíticos físicamente, pero espiritualmente estamos paralíticos. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque ¿cuáles son los frutos del Espíritu que se están manifestando? ¿Cuáles son los frutos de la carne que se están manifestando? ¿Qué es lo que se está moviendo más en nuestras vidas? ¿En quién más ocupamos nosotros en nuestras vidas? Hay veces quizás físicamente no estamos paralizados, pero en nuestra alma está grave. Quizás puedo decir que está inútil. Porque quizás hay veces podemos venir a la iglesia, ok, dedicamos 2 horas aquí en la iglesia, 2 horas y media, pero nos fuimos iguales. O recibimos una palabra que nos confrontó y la recibí en mi corazón. Y en vez de irme con gozo, me fui triste, me fui molesto. Porque la palabra de Dios es para qué, para edificar, ¿no es que sí? Para corregir, para exhortar, para consolar. Amén o no amén. Yo hubo un tiempo en mi vida, y verdad digo en Cristo que no miento, digo esto como testimonio para la gloria del Señor. Cuando yo iba a un lugar y empezaban a hablar de bendición, a mí no me gustaba esa prédica. Porque yo decía, es que yo sé dónde estoy parado, yo sé que Dios me va a bendecir. Pero antes que Dios me bendiga, decía yo, Dios tiene que procesarme, Dios tiene que enseñarme. Y a mí esas prédicas de bendiciones, a mí no me gustaban para nada. Es más, yo me levantaba y me iba. Pero cuando había una palabra que te confrontaba, que te golpeaba, ahí estaba yo. A veces mi esposa me decía, mi amor, no, yo soy masoquista. Yo, no, mi amor, porque Dios me está formando. Dios está formando mi carácter, Dios está formando mi alma. Yo sé que Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a prosperar, pero Dios no me puede prosperar así como estoy yo. Porque yo quizás reconocía mi condición. Y a mí no me gustaban esas prédicas, por eso que yo muy poco hablo de las prédicas de las bendiciones. Porque usted tiene que saber que Dios le va a bendecir, amén o no amén. Ya cuando usted abre los ojos todas las mañanas y lleva una bendición, ¿qué más queremos? Las añadiduras, buscar primeramente el reino de Dios. Porque nosotros podemos buscar primero la añadidura y después buscar el reino, porque eso es un desorden. Vamos a preguntar al hermano Alexis, en algo de su trabajo. Usted comienza como tiene que ser, ¿verdad que sí? Usted no comienza de atrás para adelante. Usted empieza a revisar primero cuál es la falla, ¿verdad que sí?
y después él va a atacar la falla. No, él atacó primero la falla y después lo avisó. Ah, porque yo pensé que era él. Así no funciona el reino del Señor. Ah, no, porque yo pensé que era así y yo lo hice así. No. Caminemos como Dios quiere que caminemos. Amén o no amén. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero que usted se vaya con esta pregunta a su casa. Cuando usted esté a sola allí con Dios en la casa, en el trabajo, donde usted esté, dígale: Señor, ¿qué tengo yo para dar? Y que yo estoy seguro de que el Espíritu Santo le va a hacer saber qué hay en nuestro corazón, que está bien, que está mal. Y di conmigo estas palabras: Señor, quiero ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea. Quiero ser lleno del poder de tu Espíritu Santo, y que los frutos de tu Espíritu se manifiesten en mi vida, y echo fuera todo fruto de la carne que se quiera manifestar en mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio ahora al sistema de este mundo. Yo renuncio a mi pensamiento. Yo renuncio a mis deseos. Yo renuncio a mi voluntad para que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Que salgan los profetas a profetizar, que salgan los levitas hoy a ministrar.